Amados hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Usted, amiga, amigo, les invito muy cordialmente para que escuchen esta corta meditación. Voy a tomarla allí del libro de San Juan en el capítulo 10, en el versículo 1 al 6 y el versículo 27. Y San Juan 16, 13 al 15 y Romanos 14, 16. También vamos a estar viendo otros textos bíblicos por acá de San Juan 12, 47 y 48. Quiero decirle, mis amados hermanos, que este es un corto mensaje, pero lleva una gran reflexión. El título de este mensaje es ¿Tienes el privilegio de oír su voz? Si tú vienes a Cristo y te entregas a Cristo, tú tienes el privilegio de oír la voz de Dios y dejarte guiar por el Señor si verdaderamente quieres dejarte guiar por Él y dejar las cosas de este mundo. Muchos creyentes no están seguros de poder oír la voz de Dios, porque no escudriñan la palabra, porque no se meten con el Señor. Reconocer la voz de Dios es discernir su palabra, es comprender su palabra y dejar que el Espíritu Santo le lleve a esa verdad. Pero no lo entienden, no lo comprenden. Recuerden bien, yo se los advierto, se los vuelvo a recordar, que el enemigo anda como león rugiente, recordando bien que los que escuchan la voz de Dios lo siguen a Él. Jesús dijo que sus ovejas reconocen su voz y que no siguen a otra persona que venga con falsedades, porque muchos falsos profetas, apóstoles, maestros han salido en el mundo. La promesa de Dios es que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y que la palabra escrita de San Juan 16:13 está en nosotros y nos da a nosotros el privilegio de entender que tenemos la dicha de oír su voz. Voy a leerles aquí en San Juan 10 unos textos bíblicos. Versículo 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón. Escuche bien, entrar por la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Él tiene las puertas y sus brazos abiertos para que tú vengas a Él y entres al redil del prado del Señor. Dice el verso 2, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas le llaman, y a sus ovejas le llama por su nombre. Él los llama por el nombre, porque si entendemos y comprendemos que somos llamados, tenemos que entender que Él nos ha dado ese privilegio. Ese es el tema de hoy. Tienes el privilegio, hermanita, hermanito, de oír su voz. Si nosotros venimos al Señor Jesucristo y buscamos en su palabra, encontramos que dice en San Juan 16, 13 al 15, que el Espíritu de verdad está en nosotros. Nunca te va a dar nada que a ti no te agrade. Nunca te va a llevar a un fracaso. Te va a limpiar tu mente a tal grado que si sos feliz, vas a ser más feliz, porque el Señor nos da la paz y la tranquilidad y la felicidad. Por eso está abriendo nuestra mente para que podamos entender. Dice que el Espíritu de verdad está en nosotros. Él nos guiará a toda verdad. El Señor nos guía y nos protege siempre. Él no va a dejar que tú hagas nada indebido, ni que cometas ningún error, porque Él ya te sacó del espíritu de esclavitud que dice allá en Romanos 8, 14 al 16. Nos dice claramente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, y somos guiados por Dios. Por esto es que el Señor nos lleva a esta verdad. Es una verdad, es una realidad, porque tenemos el Espíritu Santo acá en nuestro corazón. Ya no somos como antes. Tenemos el Espíritu de Dios, no el espíritu de la esclavitud
del temor. Temías porque estabas en esclavitud, estabas en ignorancia, estabas en el pecado. Ahora no temes porque estás en el Señor y el Señor te ha sacado de esas calamidades, de esas tristezas, y hoy todo te lo pone en las manos para que tú escuches, mires y te des cuenta de lo que Él tiene por delante de ti. Escuchamos su voz, sí. Ya no somos esclavos como antes del temor. Ahora somos hijos de Dios, porque escuchamos a la voz de Dios y le seguimos. Ya no estamos en esclavitud del pecado y de la ignorancia. Hoy tenemos la adopción de decir Abba Padre, porque somos hijos de Dios. Romanos 8, el 14 al 16, puede leerlo. Y también, si nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 9, nos dice Isaías: dile a este pueblo, le dice Dios a Isaías, dile a este pueblo que oigan y que sean entendidos. Pero no todo el mundo oye la voz de Dios. No todo el mundo tiene el privilegio que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por su palabra. Es el que nos guía. No, porque todo el mundo lo rechaza. Están en esclavitud de la ignorancia religiosa. Bendito sea el nombre de Dios. Allá en Mateo 13, 9 nos dice: el que tiene oído para oír, oiga. El Apocalipsis también nos repite: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído para oír. Y en San Juan 12, 47 y 48 dice: el que tiene oído, oye mis palabras. Y lo sigue. La guarda. No la rechaza. Pero aquel que rechaza la palabra del Señor no puede tener el privilegio de oír su voz como lo tenemos nosotros como hijos de Dios. Meditemos más en la palabra. Estudiémosla más para comprender, reconocer la voz de Dios cuando Dios nos habla, porque Dios nos habla en cada momento, en cada mensaje, en cada momento que usted coge la palabra y la estudia, el Espíritu Santo le llega a usted con revelación. Nos hace obedecer constantemente a la palabra escrita, madurar y afinar el oído espiritual para poder reconocer la voz del buen pastor. Fácilmente reconocemos esa voz. Y no nos estamos ya preguntando: Señor, ¿cómo hago para oír tu voz? No, es que le escucho la voz de Dios. Es que le escucho porque Dios está conmigo. Escúcheme bien lo que dice ahí San Juan 10, 27. O escúcheme bien. Dice: las ovejas, las cuales son mías. Tú eres una oveja del Señor, yo soy una oveja del Señor, las cuales son mías. Oyen mi voz, la escuchan, me siguen y yo la reconozco. Somos benditos del Señor, porque oímos su voz y andamos con Él. Esta corta reflexión es para que nosotros reaccionemos en la forma más positiva de buscar a Dios. Ya no estamos buscando una religión, estamos buscando nuestra salvación, que la tenemos por fe en el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios para no dejarnos confundir, porque el enemigo anda tratando de confundir. Por eso es el tema, el privilegio de oír su voz. Tú lo tienes. Adelante, hermanita. Adelante, mi hermano. Recuerden bien, el Señor viene pronto y estos cortos mensajes es para que nosotros meditemos. No tenemos excusa cuando estemos delante de Dios, que estamos escuchando su voz o no queremos escucharla. Si rechazamos su palabra, rechazamos su voz. Pero si escuchamos su palabra, amamos, porque el amor es de Dios y Él nos llena de ese amor y de esa misericordia. Así que, hermanita, Él viene pronto y lo tenemos presente, pero Él quiere que seamos felices. Aquí empezamos nuestra felicidad y cuando estemos con Él, estaremos en su regazo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les cuide y les proteja. Bendiciones, muchas bendiciones.